Lucía cayó de rodillas cuando la copa resbaló de su bandeja y el líquido rojo se esparció sobre el mármol, pero lo más fuerte no fue el golpe contra el suelo, sino el grito desgarrador de Vanessa que retumbó en toda la iglesia. ¡Inepta! ¡Mira lo que has hecho! Antes de continuar, antes de empezar, dale like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo, porque lo que ocurrió ese día dejó a toda la alta sociedad sin palabras. Vanessa, con su vestido blanco incrustado de cristales, alzó la mano como si fuera a marcar territorio sobre la espalda de la empleada, mientras los invitados se encogían incómodos en sus bancas sin atreverse a intervenir. Y Alejandro, desde el altar, sintió que un hilo helado le recorría la columna cuando vio el terror en los ojos de Lucía. Un terror que parecía suplicar ayuda sin pronunciar una sola palabra. Alejandro intentó mantener la compostura, respirando lento mientras el sacerdote acomodaba los papeles del matrimonio, pero no podía dejar de observar cómo Vanessa seguía insultando a Lucía, diciéndole que gente como ella solo sirve para arruinar momentos perfectos, mientras le empujaba la cabeza hacia el suelo para obligarla a limpiar la mancha con sus propias manos temblorosas. La música de fondo, suave y elegante, contrastaba con la crueldad abierta que se desplegaba ante todos. Algunos invitados murmuraban que aquella escena era impropia de una boda de tal nivel, pero nadie se movía, como si temieran perder su lugar en el mundo elitista al cual querían pertenecer. Alejandro sintió una punzada de vergüenza al recordar las veces que conversó con Lucía en la cocina, donde ella le hablaba con una honestidad que jamás había encontrado en Vanessa. Cuando el sacerdote levantó la vista y preguntó si alguien tenía algo que objetar, el ambiente se volvió tan tenso que parecía que el aire se había congelado entre los bancos. Lucía, al levantarse, tropezó sin querer con el largo velo de la novia, y Vanessa, perdiendo completamente el control, le dio una bofetada tan fuerte que resonó en los muros de la iglesia como un disparo emocional. Los invitados soltaron un jadeo colectivo, y Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba de manera irreversible. Fue entonces cuando gritó ¡Basta!, con una voz tan potente que incluso las flores vibraron en los floreros, dejando al sacerdote paralizado y a Vanessa con los ojos abiertos de pura incredulidad. Alejandro bajó del altar con pasos rápidos pero firmes, sintiendo que cada escalón lo alejaba de una vida que nunca había elegido realmente y lo acercaba a la única verdad que siempre había ignorado por presión familiar. Los invitados se apartaron instintivamente al verlo avanzar con el rostro endurecido por una mezcla de furia, decepción y claridad repentina. Vanessa gritaba su nombre, exigiendo que regresara, pero su voz sonaba lejana, casi distorsionada, como si ya no perteneciera al mismo mundo que él. En cambio, la imagen de Lucía temblando en el suelo, con la mejilla marcada por la bofetada, hizo que todo dentro de Alejandro ardiera en una determinación que sorprendió incluso a los guardias de seguridad, que observaban sin saber si intervenir o no. Lucía intentó apartarse, avergonzada por la atención repentina, limpiándose las lágrimas con la manga manchada del uniforme, mientras murmuraba disculpas que nadie merecía escuchar de su boca. Sus manos temblaban tanto que la bandeja cayó nuevamente, haciendo un sonido metálico que retumbó en la nave silenciosa. Ella no sabía si debía huir o quedarse inmóvil, y por un instante creyó que Alejandro se acercaba para reprenderla frente a todos. Sin embargo, él se arrodilló a su lado sin importar que su traje impecable tocara el suelo mojado, y le levantó el rostro con una suavidad que contrastaba brutalmente con el golpe que acababa de recibir. Los murmullos se multiplicaron, creando una ola de incredulidad que recorrió toda la iglesia. «Perdóname por no haberte defendido antes», susurró Alejandro con una voz rota, audible, solo porque el silencio ahora era absoluto,
como si los vitrales contuvieran la respiración. Lucía abrió los ojos, incapaz de comprender cómo era posible que un hombre como él, rodeado de riqueza, compromiso social y expectativas familiares, se inclinara ante alguien como ella, que apenas podía pagar el alquiler. Vanessa avanzó furiosa entre las bancas, su taconeo furibundo resonando como golpes secos, pero Alejandro no apartó la mirada de Lucía. Se quitó el costoso reloj, símbolo de la vida que estaba rechazando, y lo dejó caer frente a todos con un crujido que hizo eco, marcando el momento exacto en el que renunciaba a aquel futuro vacío. Vanessa quedó petrificada al ver el reloj destrozado en el suelo, como si aquel objeto representara no solo un regalo costoso, sino su propio control sobre Alejandro. Su rostro pasó del enojo al miedo cuando notó que él ya no respondía a su voz, que el vínculo que ella presumía indestructible ante la sociedad se desmoronaba frente a una empleada con el rostro hinchado y los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué estás haciendo, Alejandro?», gritó con un tono agudo que rebotó en las columnas de mármol, pero él permaneció arrodillado junto a Lucía, ignorando por completo la mirada desesperada de su futura esposa. Los invitados, incapaces de apartar los ojos de la escena, comenzaron a grabar con sus teléfonos, sabiendo que estaban presenciando la caída pública de una unión que nunca nació del amor. Lucía, con la respiración entrecortada, intentó levantarse nuevamente, sintiendo que no merecía tanta atención y que su presencia solo empeoraría la situación, pero Alejandro sostuvo suavemente su brazo para evitar que se alejara. «Estás temblando», dijo él, con un tono tan humano que contrastaba profundamente con el ambiente frívolo que siempre rodeaba los eventos de su familia. Ella murmuró que estaba bien, que solo quería volver al área de servicio, pero él negó con la cabeza, asegurando que ya nadie la trataría como una sombra en su propia vida. A lo lejos, el sacerdote observaba en silencio, comprendiendo que la ceremonia había dejado de existir, mientras los fotógrafos oficiales capturaban sin permiso aquel caos emocional que haría titulares al amanecer. Vanessa perdió por completo el control y avanzó hacia ellos con pasos violentos, intentando apartar a Lucía del brazo de Alejandro. Pero él se interpuso, dejando claro con su postura que jamás volvería a permitir que alguien la dañara. «Tú no perteneces a este mundo», escupió Vanessa hacia Lucía con una furia que revelaba más inseguridad que superioridad. Alejandro respondió con un tono bajo pero firme que resonó en todo el recinto. «Ella pertenece donde quiera, y yo quiero estar a su lado». Aquellas palabras provocaron un murmullo generalizado, un terremoto social en un lugar donde las apariencias siempre habían sido la ley suprema. Vanessa retrocedió, sintiendo cómo la máscara que había construido durante años se resquebrajaba frente a todos. La madre de Alejandro, sentada en la primera fila con un vestido azul noche que parecía más pesado que su propia conciencia, se llevó una mano al pecho al ver la declaración pública de su hijo. Ella conocía la crueldad de Vanessa, pero siempre había preferido callar por mantener alianzas económicas, y en ese instante comprendió que su silencio había contribuido a aquel desastre emocional. Los invitados comenzaban a dividirse en grupos. Algunos apoyaban a Vanessa por conveniencia social. Otros murmuraban que Alejandro por fin había abierto los ojos, pero todos, absolutamente todos, mantenían la mirada fija en Lucía, que se encogía ligeramente, sintiéndose fuera de lugar en medio de tanta opulencia, con su uniforme manchado y el corazón latiendo como si quisiera huir del pecho. Lucía apartó su mirada, insegura, sintiendo que su respiración se volvía más rápida mientras intentaba comprender qué significaban las palabras de Alejandro. Él tomó sus manos entre las suyas, ignorando las cámaras y los comentarios venenosos que empezaban a viajar entre los invitados.
Has sido la única persona que me habla con verdad, la única que me escucha sin interés, dijo él, sin elevar la voz, pero proyectando una determinación imposible de ignorar. Lucía negó suavemente, diciendo que ella no era nadie comparada con las mujeres que él frecuentaba, pero Alejandro la interrumpió con un ligero movimiento de la cabeza, como si estuviera rompiendo el último hilo que lo unía a una vida de apariencias. El sacerdote intentó recuperar el orden, pero su propia voz sonó diminuta frente a la intensidad humana que tenía lugar ante él. Vanessa, con lágrimas de rabia acumulándose en sus ojos, gritó que Alejandro estaba siendo manipulado, que aquella empleada solo buscaba una vida fácil, pero sus palabras ya no tenían la fuerza de antes. Era evidente que su poder se había evaporado junto al sonido del reloj al estrellarse contra el suelo. Entonces, en un intento desesperado por recuperar el control, tomó la cola del vestido y avanzó hacia la puerta principal, esperando que Alejandro la siguiera como siempre. Pero cuando volvió la vista y lo vio aún arrodillado junto a Lucía, su expresión se quebró por completo, revelando una fragilidad que nadie sabía que poseía. En ese momento todas las cámaras se enfocaron en ella, captando la caída pública de una mujer que creía tener el mundo en sus manos. Lucía sintió que el ambiente se cerraba sobre ella. La mezcla de perfumes caros, murmullos afilados y flashes constantes la hacían retroceder un paso como si buscara una salida invisible entre los vitrales. Alejandro lo notó de inmediato y se levantó para colocarse ligeramente delante de ella, creando una barrera humana entre la empleada y la multitud que la devoraba con miradas curiosas y prejuiciosas. «No tienes que soportar esto sola», dijo él con un tono firme pero cálido, un tono que Lucía nunca había escuchado dirigido a ella por alguien de su clase social. Vanessa, desde la puerta, apretó los puños al ver cómo el hombre que debía casarse con ella se convertía en escudo de otra mujer, y su respiración se tornó irregular, mezclando humillación con una furia que casi podía verse ondulando en el aire. Algunos invitados comenzaron a acercarse, no para ayudar, sino para presenciar de cerca el caos, como si fuera un espectáculo al que tenían derecho por haber llevado trajes costosos. Entre ellos, un empresario amigo del padre de Alejandro comentó en voz alta que estaba mal que un heredero se rebajara así. Lucía escuchó esas palabras como cuchillos hundiéndose en su dignidad, y su corazón se contrajo, haciéndole creer por un instante que debía alejarse para no arruinar aún más la reputación del hombre que la defendía. Sin embargo, Alejandro escuchó ese comentario también y giró su rostro con una dureza que dejó al empresario congelado, sintiendo que por primera vez en su vida alguien de su círculo lo miraba con auténtico desprecio. «Rebajarse es permitir la crueldad», respondió Alejandro sin gritar, pero con la autoridad de un hombre que despertaba después de años dormido. En ese momento, la madre de Alejandro se levantó lentamente, ayudándose con el respaldo del banco, y caminó hacia su hijo con una mezcla de orgullo y temor en los ojos. Su voz tembló al decir su nombre, no para reprenderlo, sino para reconocer que había cometido errores al permitir que su hijo viviera atrapado en un compromiso que no tenía alma. «No sabía cuánto sufrías», murmuró ella, tocándole el brazo con suavidad, aunque su mirada también se posó sobre Lucía con una mezcla de sorpresa y respeto inesperado. Vanessa, al ver esa escena, dio un paso atrás como si hubiera perdido un aliado crucial, comprendiendo que la caída de su dominio era irremediable. Los invitados comenzaron a murmurar sobre alianzas familiares rotas, contratos sociales destruidos y el impacto que eso tendría en la alta sociedad. Lucía apenas podía sostener la mirada de la madre de Alejandro. Sentía que el corazón le golpeaba en el pecho con tal fuerza que creía que todos podían escucharlo. No estaba acostumbrada a recibir atención, mucho menos de personas que pertenecían a un mundo tan distinto al suyo.
Su instinto era retroceder, mezclar su presencia con las sombras de las columnas y desaparecer tras las puertas del servicio. Pero las manos de Alejandro sobre las suyas eran un ancla firme que no la dejaba hundirse en su propio miedo. «No quiero causarle problemas», murmuró ella con la voz baja y temblorosa. Él le respondió que los problemas no los causaba ella, sino la injusticia a la que había sido sometida durante años por gente que creía tener derecho sobre la dignidad de los demás. El padre de Alejandro, un hombre severo con mirada de mármol, se levantó por fin de su asiento, incapaz de seguir observando cómo su hijo destruía un acuerdo matrimonial que él había negociado como si se tratara de una fusión empresarial. Caminó con pasos pesados hacia el centro del altar, y el silencio se volvió aún más profundo, como si todos esperaran que él impusiera orden con su autoridad acostumbrada. Al llegar frente a Alejandro, lo observó fijamente, sin siquiera mirar a Lucía, y dijo con un tono frío que estaba cometiendo un error monumental, que la familia perdería contratos, respeto social y oportunidades millonarias. Alejandro respiró hondo, mirando al hombre que había sido su guía durante toda su vida, y por primera vez no sintió miedo, sino una libertad que le recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. «No pienso casarme con alguien que humilla a otros», declaró Alejandro con una voz que resonó en cada rincón de la iglesia, rompiendo la última cadena que lo mantenía atado a aquel futuro impuesto. Su padre abrió los labios para responder, pero Alejandro habló antes, afirmando que prefería construir una vida honesta, aunque fuera más sencilla, a vivir rodeado de lujos financiados con desprecio. Lucía sintió que su visión se nublaba, no por debilidad, sino por la magnitud emocional del momento. Jamás imaginó que alguien defendería su humanidad con tanta fuerza. Vanessa, desde la distancia, soltó una carcajada amarga, preguntando si Alejandro realmente creía que podría ser feliz con una simple empleada. Él giró su rostro lentamente y respondió que la felicidad nunca había estado en los títulos, sino en el alma. El comentario de Vanessa provocó una ola de murmullos que recorrió la iglesia como un viento helado, mientras algunos invitados asentían con expresiones de falsa compasión y otros simplemente observaban fascinados por el colapso público de la novia rica. Lucía sintió como aquellas palabras volvían a clavarle el viejo miedo de no pertenecer a ningún lugar, de ser siempre la empleada, incluso cuando hacía lo imposible por trabajar dignamente. Alejandro, notando su respiración acelerada, se acercó un poco más y colocó una mano firme en su espalda, como si quisiera proteger el sitio exacto donde el insulto había intentado herirla. «No eres simple nada», dijo él con un tono tan profundo que incluso las cámaras dejaron de moverse por un segundo. Toda la iglesia quedó envuelta en esa declaración que resonaba como un acto de justicia. Vanessa, viendo que perdía control incluso sobre la narrativa social, decidió cambiar la estrategia. Caminó lentamente hacia Alejandro, fingiendo vulnerabilidad, y dejó que algunas lágrimas se desbordaran para causar impacto. «Yo te amo», dijo ella, estirando la mano como si intentara retener un lazo que ya estaba roto. Pero incluso en su llanto había un brillo calculado, una intención de manipular la percepción de los presentes, como siempre lo había hecho. Alejandro la observó con una tristeza inesperada, comprendiendo de golpe que durante años había confundido estabilidad con amor y costumbre con afecto. «Si esto es amor», respondió él, «entonces ha sido un amor que me ha dejado vacío». Y con esa frase, el pequeño acto teatral de Vanessa colapsó por completo, dejando ver su verdadero rostro, uno herido no por sentimientos, sino por orgullo. La tensión aumentó cuando Vanessa, humillada y desesperada, dio un paso más y señaló a Lucía con un dedo tembloroso, acusándola de ser la culpable de todo.
Dijo que esa empleada se había aprovechado, que seguramente lo había seducido a escondidas, que mujeres así siempre tenían algún plan oculto. Lucía quedó paralizada, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban nuevamente en ella, esta vez cargadas de sospecha y morbo. Alejandro, incapaz de permitir que la difamaran, alzó la voz diciendo que él había sido quien se había acercado a Lucía, que había encontrado en ella más honestidad en 5 minutos que en años de relación con Vanessa. Aquello generó un estallido de reacciones, unas de apoyo al gesto valiente, otras de rechazo clasista, pero todas confirmaban que la ceremonia ya no tenía retorno. El sacerdote, que hasta ese momento había permanecido como un espectador desconcertado, dio unos pasos hacia adelante intentando recuperar algún tipo de solemnidad dentro del caos. Levantó las manos pidiendo calma, pero su gesto quedó eclipsado por el murmullo inquieto de los invitados que parecían más interesados en registrar la humillación viral que en la sacralidad del lugar. Lucía bajó la mirada, sintiendo que el suelo bajo sus pies vibraba con cada comentario malicioso que captaba al pasar. No quería ser la razón de un escándalo, mucho menos de la ruptura de una boda tan importante, pero su mente repetía la bofetada de Vanessa y el sonido seco de aquel reloj estrellándose contra el mármol. Alejandro, notando su desesperación, dio un paso al frente y pidió al sacerdote que detuviera la ceremonia por respeto a la dignidad humana, una frase que heló la sangre de todos los presentes. El padre de Alejandro frunció el ceño con severidad, sintiendo que su autoridad se desmoronaba en público de una manera que nunca habría imaginado. Avanzó hacia el sacerdote para pedirle que continuara la ceremonia de inmediato, argumentando que la familia no podía permitirse un escándalo así, pero el sacerdote levantó ligeramente la mano y negó con la cabeza. «La ceremonia no puede seguir», dijo con una calma firme. «Cuando uno de los contrayentes ha sido agredido por el otro de manera tan clara». Aquellas palabras cayeron como una sentencia que nadie había previsto. Vanessa sintió como toda la sangre abandonaba su rostro y observó al sacerdote como si aquel hombre humilde hubiera destruido su imperio social con una sola frase. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso los músicos dejaron sus instrumentos. Lucía dio un paso atrás, sintiendo que ahora sí debía irse, que aquel no era su lugar y que había cruzado una línea que jamás podrá revertir. Pero antes de que pudiera girarse, Alejandro la sostuvo suavemente del brazo y dijo con una claridad que retumbó en cada rincón de la iglesia: «No te vayas, no te quiero lejos de mí». Las cámaras captaron el instante exacto en que Lucía levantó la mirada, con lágrimas contenidas y un temblor difícil de ocultar. Vanessa lanzó una carcajada incrédula al escuchar esas palabras, acusando a Alejandro de haber perdido la cabeza y dedicando más insultos hacia Lucía, pero ya no tenía el poder de antes. Algunos invitados incluso se apartaron de ella, temiendo quedar asociados al escándalo que se volvería viral en cuestión de horas. Alejandro respiró profundamente, sabiendo que cada palabra que pronunciara en aquel instante sería recordada por años, repetida en reuniones sociales, distorsionada por la prensa y analizada por quienes nunca habían mostrado interés auténtico por él. Aún así, no apartó su mano del brazo de Lucía, que seguía tensa como una cuerda a punto de romperse. «No estoy confundido», dijo mirando a la multitud. «Solo estoy cansado de vivir en un mundo donde el dinero justifica la crueldad». Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada, y quienes lo conocían desde niño vieron en él algo nuevo, la determinación de un hombre que finalmente había decidido elegir su propio destino. Vanessa, con el maquillaje ya desbordado por la mezcla de lágrimas y furia, intentó replicar diciendo que él estaba actuando impulsivamente, pero su voz
ya no lograba imponerse. Lucía sintió que su pecho se apretaba aún más al ver cómo todos los ojos seguían posados en ella, incluso los que antes simulaban compasión. La vergüenza la consumía, y por un momento imaginó que quizás lo mejor sería soltar la mano de Alejandro y desaparecer, dejar que él reconstruyera su vida sin cargar el peso de su presencia. Pero cuando intentó moverse, Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella, impidiéndole retroceder. «No dejes que te hagan sentir menos», murmuró él en un tono que solo ella pudo escuchar. Esa frase simple, tan humana y tan necesaria, atravesó las paredes que Lucía había construido en su interior para sobrevivir a las humillaciones diarias. Por primera vez sintió algo parecido a la posibilidad de tener un valor más allá de su uniforme y sus servicios silenciosos. Fue entonces cuando uno de los tíos de Alejandro, un hombre conocido por su arrogancia y opiniones hirientes, avanzó decidido entre los invitados. Señaló directamente a Lucía y dijo que ese escándalo tendría consecuencias terribles para la familia, que la prensa destruiría la reputación de todos y que Alejandro debía recapacitar antes de arruinar generaciones de prestigio. Vanessa, viendo en él un último aliado, se colocó a su lado con los brazos cruzados, asintiendo con fuerza. Alejandro clavó la mirada en su tío y en lugar de intimidarse, dio un paso adelante. «Las generaciones se arruinan cuando olvidan la humanidad», respondió con firmeza. Aquel comentario provocó exclamaciones en cadena, mientras el tío retrocedía, sorprendido por la resistencia pública de un sobrino al que siempre consideró manipulable. La tensión alcanzó un punto en el que era posible sentirla físicamente, como una presión que envolvía los hombros de todos los presentes. Algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente, temiendo que la prensa, que ya esperaba afuera por tratarse de la boda del año, captara sus rostros en medio del escándalo. Otros, en cambio, se quedaron inmóviles, fascinados por la intensidad emocional que desbordaba la iglesia. Lucía, atrapada en el centro de aquel torbellino social, sentía que sus piernas temblaban sin control, pero Alejandro seguía sosteniéndola con una firmeza que parecía decirle sin palabras que no dejaría que se derrumbara. En contraste, Vanessa daba vueltas cerca del altar como un animal acorralado, sin aceptar que su humillación era ahora parte de un espectáculo público del cual ella misma había encendido la chispa. El padre de Alejandro intentó recuperar nuevamente el control, alzando la voz y declarando que la familia no aprobaría ninguna relación que no estuviera a la altura de su apellido. Pero su tono ya no tenía la autoridad de antes. Los asistentes habían visto la verdad del momento. Un hombre atrapado entre el deber social y la dignidad, y una empleada que jamás había buscado protagonismo, pero que ahora se encontraba en el centro de una revelación inesperada. Lucía apretó los labios, intentando hablar, pero al hacerlo solo logró que su voz se quebrara. Dijo que ella no quería causar divisiones ni pérdidas económicas, que simplemente deseaba hacer su trabajo con respeto. Alejandro se inclinó un poco hacia ella, diciendo que no debía cargar con culpas ajenas, que la culpa estaba en la falta de empatía de un ambiente que valoraba más un apellido que la decencia humana. Vanessa, viendo cómo hasta la voz de la empleada generaba más compasión que la suya, explotó en un grito cargado de impotencia. «¡Ella no es nadie! ¡Nadie!», vociferó, señalando a Lucía como si quisiera borrarla del mundo con un solo gesto. Pero aquella palabra detonó algo inesperado. Varias empleadas del servicio que estaban al fondo de la iglesia, ocultas entre columnas, bajaron la mirada con visible dolor, como si ese insulto hubiera sido dirigido también a ellas. Alejandro, al notar ese efecto, respondió con un tono grave y contundente.
Las personas que trabajan aquí son alguien, todas lo son. Y tú olvidaste eso hace mucho tiempo. La frase golpeó a Vanessa como una bofetada emocional, y por primera vez pareció quedarse sin palabras, respirando agitadamente mientras la realidad la superaba por completo. La madre de Alejandro, con el rostro lleno de tensión y arrepentimiento, dio un paso hacia Vanessa al ver cómo comenzaba a perder el control de manera peligrosa. Intentó sujetarle el brazo para calmarla, pero Vanessa se lo apartó con brusquedad, dejando claro que no aceptaría consuelo ni límites en aquel momento. Todo esto es culpa de esa mujer, repetía entre dientes, como si necesitara aferrarse a una narrativa que justificara su caída. Lucía sintió las lágrimas acumulándose, no solo por el ataque directo, sino porque comenzaba a comprender que el odio de Vanessa no tenía nada que ver con ella como persona, sino con lo que representaba, una prueba cruel de que el amor de Alejandro jamás le perteneció. Ese pensamiento le recorrió el cuerpo como un rayo, haciéndola temblar aún más. Alejandro notó ese temblor y se acercó un poco más, intentando formar un escudo físico y emocional alrededor de Lucía. Sabía que todas las cámaras captaban cada uno de sus gestos, que las redes sociales estarían explotando en cuestión de minutos con teorías y juicios, pero por primera vez en su vida no le importaba. «No dejaré que te lastimen más», susurró, lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. Lucía cerró los ojos un instante, permitiéndose por primera vez sentir la calidez de esas palabras, aunque parte de ella temía lo que ocurriría una vez que salieran de la iglesia, cuando todo aquel drama pasara a ser noticia nacional. Aún así, algo en la voz de Alejandro le decía que él estaba dispuesto a enfrentar incluso ese futuro incierto con tal de no soltarla. El tío de Alejandro, molesto por perder protagonismo en medio del escándalo, levantó nuevamente la voz y preguntó en tono sarcástico si Alejandro pensaba irse caminando de la iglesia con la empleada como si fuera su nueva esposa. Aquel comentario generó risas nerviosas entre algunos invitados, pero Alejandro no mostró ni una sombra de incomodidad. Al contrario, giró la mirada hacia Lucía como si aquel sarcasmo hubiera revelado una verdad que él empezaba a aceptar sin miedo. «Si eso significara tratarla con respeto, sí», respondió, dejando a todos en shock absoluto. Lucía abrió los ojos, sorprendida y abrumada, mientras Vanessa dejaba escapar un grito desgarrado que mezclaba furia, celos y humillación pública. El sonido del grito rebotó en los vitrales, convirtiéndose en un eco que marcaba el quiebre definitivo del destino que le habían impuesto a Alejandro. Vanessa, fuera de sí, avanzó hacia Lucía con pasos rápidos y descontrolados, extendiendo la mano como si quisiera volver a golpearla para recuperar el dominio perdido. Los invitados, aterrados por el nivel de violencia que comenzaba a escalar, retrocedieron instintivamente, creando un pasillo humano que exponía aún más la fragilidad de la empleada. Alejandro reaccionó antes de que Vanessa pudiera tocarla. Se interpuso con firmeza, sujetando la muñeca de su exnovia en el aire. «¡No la toques!», gritó con una fuerza que nadie le había escuchado jamás. El impacto del gesto hizo que Vanessa se detuviera de golpe, paralizada por la sorpresa. El sacerdote trató de intervenir, poniendo una mano en el hombro de Alejandro, pero éste no apartó la mirada de Vanessa, dejando claro que la violencia no sería tolerada ni por un segundo más. Lucía retrocedió un paso, el corazón desbocado, sintiendo que la escena se volvía demasiado intensa incluso para procesarla. Nunca en su vida había visto a alguien defenderla con tanta determinación, y esa mezcla de protección y tensión le provocó un vértigo emocional difícil de describir.
Sus ojos se nublaron mientras observaba cómo el hombre que había sido destinado a casarse con una rica heredera estaba ahora enfrentando a toda su familia, a todos sus aliados sociales y al peso de las miradas acusadoras solo por ella. A lo lejos, algunos camarógrafos que habían sido contratados para grabar la boda enfocaron los lentes en el rostro de Lucía, captando el temblor en sus labios y la vulnerabilidad que hacía aún más explosiva la escena. Era como ver una historia de amor nacer bajo los escombros de una alianza rota. En ese instante, un estallido de flashes iluminó la iglesia cuando los periodistas que esperaban afuera lograron entrar empujados por la intensidad del escándalo. La puerta principal se abrió de golpe y varios fotógrafos comenzaron a captar cada ángulo posible del quiebre matrimonial más grande del año. Vanessa gritó que nadie tenía derecho a grabar, pero su voz quedó ahogada por el sonido continuo de las cámaras. Alejandro tomó la mano de Lucía, que temblaba como una hoja, y la acercó a él para evitar que se perdiera entre el caos visual que ahora los rodeaba. Aunque estaban rodeados por el juicio público, Alejandro sintió una calma repentina. Había elegido y no había vuelta atrás. Lucía lo miró con ojos llenos de miedo y gratitud, comprendiendo que la historia apenas comenzaba. Cuando Alejandro tomó a Lucía de la mano y la guió hacia la salida, el caos dentro de la iglesia se transformó en un huracán de voces, cámaras y opiniones chocando unas con otras. La multitud se abrió para dejarlos pasar, pero no por respeto, sino por morbo. Querían ver hasta dónde llegaría aquel gesto que desafiaba todas las normas sociales. Lucía sentía que cada paso pesaba como si caminara en un sueño del que no podía despertar, preguntándose cómo una mujer como ella había terminado en el centro del mayor escándalo romántico del año. Alejandro, en cambio, mantenía el rostro firme, consciente de que la historia ya no trataba solo de detener una boda, sino de derribar un sistema que él mismo había alimentado con su silencio. Vanessa gritaba su nombre desde el altar, pero él no volteó ni una sola vez. Apenas cruzaron las puertas de la iglesia, el exterior parecía otro mundo. Periodistas amontonados detrás de vallas, invitados corriendo para evitar aparecer en las fotos, curiosos grabando desde sus autos. Los flashes los cegaron temporalmente, y Lucía instintivamente apretó la mano de Alejandro, buscando estabilidad en medio de aquel océano de ruido. Él la colocó ligeramente detrás de su hombro para protegerla, pero los reporteros ya los rodeaban, lanzando preguntas agresivas. ¿Es cierto que abandonó la boda por la empleada? ¿Desde cuándo tienen una relación? ¿Qué responde a las acusaciones de manipulación? Alejandro respiró hondo y, sin soltar a Lucía, dijo que ella no tenía culpa de nada, que él había tomado la decisión porque no podía casarse con alguien capaz de humillar a otros. Esa declaración se propagó como fuego, volviendo la escena aún más eléctrica. Lucía sentía que sus piernas iban a fallar, así que Alejandro la guió hacia un pequeño rincón detrás de una columna exterior donde el bullicio era apenas un poco menor. Allí pudo respirar al fin, aunque todavía temblaba. «Lo siento, yo no quería que esto pasara», murmuró ella, sintiéndose responsable de un terremoto social que jamás habría imaginado provocar. Alejandro negó suavemente con la cabeza, diciéndole que él llevaba años deseando escapar de aquel mundo vacío y que, en cierto modo, ella había sido el último impulso que necesitaba para abrir los ojos. Pero incluso en ese instante íntimo, la sombra de un nuevo conflicto se acercaba. Varios empleados del servicio, compañeros de Lucía, observaban desde la distancia con rostros tensos, como si temieran que ella pagara un precio demasiado alto por un amor que apenas comenzaba. Los compañeros de trabajo de Lucía, aún vestidos con sus uniformes, impecables, pero con rostros tensos y preocupados, se acercaron poco a poco.
Algunos tenían miedo de ser vistos junto a ella frente a la prensa. Otros, en cambio, avanzaron con pasos decididos, como si por fin hubieran reunido valor para enfrentar años de silenciosas humillaciones en eventos de alta sociedad. Una de las empleadas, Rosa, miró a Lucía con ojos humedecidos y le susurró que no estaba sola, que todos habían presenciado la crueldad de Vanessa durante años y que, aunque temían perder sus trabajos, también sabían que lo ocurrido ese día al fin demostraba que el maltrato no era parte del protocolo. Alejandro escuchó esas palabras y sintió una mezcla de vergüenza y determinación. Si él realmente quería cambiar su vida, debía empezar por reconocer el dolor ajeno que había ignorado demasiado tiempo. Los periodistas, notando la presencia del grupo de empleados, giraron sus cámaras hacia ellos, lanzando preguntas que buscaban una declaración explosiva. Lucía dio un paso atrás, temiendo que alguno de sus compañeros perdiera su empleo si se involucraba demasiado. Alejandro se adelantó, interponiéndose entre la prensa y los trabajadores, declarando que ninguno de ellos tenía relación con sus decisiones personales y que cualquier intento de presionarlos sería considerado acoso. Aquella firmeza sorprendió a todos, incluso a su propio padre, que seguía observando desde la distancia con el rostro endurecido. Rosa, agradecida pero asustada, susurró que debían volver al interior para evitar que los despidieran. Sin embargo, Alejandro les prometió que él se encargaría de que nadie sufriera represalias. Sus palabras calmaron un poco el ambiente, aunque un nuevo rumor comenzaba a circular entre los presentes. Un periodista gritó que Vanessa había salido por la entrada lateral, escoltada por su familia, y que estaba planeando tomar medidas legales contra Lucía por daños emocionales y difamación. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre la joven, que sintió cómo sus rodillas flaqueaban ante la magnitud de aquel nuevo conflicto. Alejandro la sostuvo del brazo, asegurándole que Vanessa no tenía ningún caso, que las cámaras habían registrado todo y que él mismo testificaría a su favor si fuera necesario. Pero Lucía, que no estaba acostumbrada a enfrentarse a gente poderosa, se llevó una mano al pecho intentando controlar su respiración. La situación había dejado de ser un escándalo romántico para convertirse en una amenaza directa contra su estabilidad laboral y hasta legal, y eso la aterraba de una manera distinta al caos vivido dentro de la iglesia. Alejandro notó que el miedo comenzaba a apoderarse de Lucía de una forma que no podía ignorar. Su respiración se aceleraba, sus manos se apretaban contra el pecho y sus ojos buscaban desesperadamente una salida entre la multitud que seguía aumentando frente a la iglesia. Él la tomó por los hombros con suavidad, inclinándose un poco para que su voz llegara a ella sin interferencias del bullicio. «No voy a dejar que te hagan daño», dijo con una calma firme que contrastaba con el caos alrededor. Pero Lucía, atrapada entre su instinto de huir y la gravedad de lo ocurrido, negó con la cabeza, temiendo que su cercanía a Alejandro empeorara aún más la situación. Era como si cada decisión que tomara pudiera desencadenar una nueva ola de consecuencias impredecibles, y eso la hacía temblar aún más. Fue entonces cuando un vehículo negro de lujo se detuvo abruptamente frente a las escaleras, llamando la atención de todos. El padre de Alejandro bajó del auto, claramente molesto, y avanzó entre los fotógrafos con una expresión tan tensa que incluso los periodistas se hicieron a un lado. Con un tono frío y autoritario, ordenó a su hijo subir al vehículo para resolver la crisis familiar lejos del escándalo público. Alejandro se negó, diciendo que no se movería sin Lucía. La reacción del padre fue inmediata. Afirmó que ella no tenía por qué estar involucrada en las decisiones de la familia y que su presencia solo empeoraba la imagen pública.
Lucía dio un paso atrás, sintiéndose nuevamente como un estorbo. Sin embargo, Alejandro avanzó, poniéndose entre ella y su padre, creando una línea que parecía dividir dos mundos opuestos. La tensión se elevó a un punto crítico cuando el padre de Alejandro insinuó que podía comprar el silencio de Lucía con una compensación generosa para que desapareciera de la vida de su hijo. Esa frase cayó como un golpe brutal en Pinchu, el corazón de la joven, que sintió que su humanidad era reducida a una transacción económica. Alejandro apretó la mandíbula y respondió con un tono tan contundente que el aire pareció detenerse. Ella no tiene precio, y tú no puedes comprar mis decisiones. Aquello provocó un murmullo colectivo entre la prensa y los invitados, mientras el rostro del padre se endurecía aún más. Lucía, rota por dentro pero con una dignidad creciente, dijo que no quería dinero ni beneficios, solo respeto, y fue la primera vez que varios periodistas bajaron sus cámaras, quizá sorprendidos por una sinceridad tan limpia en medio de tanta corrupción emocional. En medio de aquel enfrentamiento lleno de tensión, una mujer mayor vestida con ropa sencilla logró abrirse paso entre la multitud. Era la señora Emilia, una de las empleadas más antiguas de la mansión de los padres de Alejandro, conocida por su discreción y por cargar décadas de silencio. Su presencia sorprendió a todos, especialmente a Lucía, que siempre había visto en ella una figura maternal dentro del servicio. Emilia levantó la voz, algo que jamás hacía, y dijo que había visto durante años cómo Vanessa humillaba a los trabajadores, cómo trataba a Lucía peor que a una herramienta y cómo usaba su poder para destruir la dignidad de cualquiera que no perteneciera a su círculo. Sus palabras resonaron con la fuerza de una verdad que ya nadie podía ignorar, y los murmullos se transformaron en un silencio expectante. La señora Emilia se acercó a Lucía y le tomó la mano con un gesto cálido, diciendo que muchas veces quiso defenderla, pero tenía miedo de perder el trabajo del que dependía su familia. Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de un alivio profundo al ver que no estaba tan sola como siempre creyó. Alejandro observó esa escena con una mezcla de orgullo y dolor, entendiendo que su mundo había fallado por completo en proteger a quienes más lo necesitaban. El padre de Alejandro frunció el ceño, irritado porque la presencia de Emilia reforzaba la narrativa pública que él explícitamente quería evitar. Sin embargo, la mayoría de los presentes comenzó a mirar a Lucía con una nueva perspectiva. Ya no era solo la empleada envuelta en el escándalo, sino la víctima real de una cadena de abusos. Fue entonces cuando uno de los periodistas preguntó si Lucía planeaba presentar cargos por agresión contra Vanessa, lo que hizo que la joven se quedara paralizada. Ella jamás había considerado una acción legal, pues siempre creyó que no tendría oportunidad frente al poder de una familia como la de Vanessa. Alejandro, sin embargo, respondió antes de que ella dijera palabra. Afirmó que no permitiría que la violencia quedara impune y que apoyaría cualquier decisión que Lucía tomara. Esa declaración provocó un estallido de flashes, pues desafiaba abiertamente a la élite y marcaba un cambio evidente en la postura del heredero. Lucía miró a Alejandro con una mezcla de gratitud y miedo. Sabía que aceptar ese camino significaría enfrentarse a enemigos poderosos, pero también comprendía que era la primera vez que alguien estaba dispuesto a luchar a su lado sin pedir nada a cambio. La pregunta sobre presentar cargos dejó a Lucía con un nudo en la garganta, pero antes de poder responder, un segundo periodista intervino para cambiar el enfoque. Quería saber qué planeaba hacer Alejandro ahora que había dejado a una novia millonaria frente al altar. La atención volvió a dirigirse a él como un foco incandescente que quemaba la piel.
Alejandro respiró hondo y dijo que su prioridad no era lo que la sociedad esperara de él, sino reparar el daño que había permitido con su silencio. «No voy a seguir viviendo según los deseos de otros», declaró con una firmeza que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde niño. El murmullo aumentó, algunos admirando su valentía, otros criticando lo que llamaban rebeldía irresponsable. Mientras tanto, Lucía seguía sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, como si toda su vida hubiera sido sacudida en un solo día. El padre de Alejandro, incapaz de aceptar la dirección que tomaba la conversación, se adelantó y afirmó que su hijo regresaría con la familia inmediatamente para discutir las consecuencias de sus acciones. Alejandro negó con la cabeza, diciendo que no se marcharía sin que Lucía estuviera segura y lejos de cualquier represalia. Ese gesto provocó una ola de reacciones diversas. Algunos empleados se miraron entre sí con esperanza, mientras varios invitados murmuraban que Alejandro había perdido la sensatez. Pero cuando el padre intentó agarrarlo del brazo para obligarlo a irse, Alejandro se soltó con firmeza, dejando claro que ya no obedecería órdenes dictadas por conveniencia social. Ese movimiento, simple pero simbólico, marcó un antes y un después en su relación con su familia. Lucía observó todo desde un rincón, sintiendo una mezcla de miedo y asombro. De pronto, la señora Emilia, todavía aferrada a la mano de Lucía, dio un paso adelante y dijo algo que nadie esperaba. Afirmó que no solo Lucía había sido víctima de humillaciones, sino también varios empleados que temían perder su trabajo si hablaban. Aquello provocó un cambio inmediato en el ambiente, como si la verdad reprimida durante años hubiera encontrado, por fin, una grieta por donde escapar. Los periodistas enfocaron todas las cámaras hacia Emilia, registrando cada palabra que pronunciaba con voz temblorosa pero sincera. El padre de Middlesbrough. Alejandro palideció al ver cómo la narrativa se escapaba por completo de sus manos, transformándose en un problema mucho mayor de lo que había anticipado. Y en medio de ese torbellino, Lucía sintió algo inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, la dignidad comenzaba a pesar más que el miedo. Con el testimonio inesperado de la señora Emilia, varios empleados más comenzaron a acercarse lentamente, como si la valentía de una sola persona hubiera liberado a todos de un peso invisible. Uno de los camareros más jóvenes, con la voz apenas audible, confesó que Vanessa solía insultarlo en los ensayos de la boda, llamándolo incompetente cada vez que cometía un error menor. Otra empleada dijo que una vez fue despedida por mirar accidentalmente a los ojos a un invitado importante, según Vanessa. Cada palabra añadía una nueva capa de gravedad a la situación, transformando lo que había comenzado como un escándalo romántico en una denuncia pública sobre abuso de poder. Alejandro escuchó en silencio, sintiendo que cada relato era un espejo de un mundo que él había permitido existir sin cuestionarlo. Lucía, junto a él, sentía el corazón apretado por la mezcla de indignación y alivio que recorría al grupo. El padre de Alejandro trató desesperadamente de desviar la atención, diciendo que esas acusaciones no venían al caso y que la prensa debería enfocarse en la boda cancelada, no en problemas internos del personal. Pero su intento solo empeoró la situación. Varios periodistas lo cuestionaron de inmediato, acusándolo de querer silenciar testimonios válidos. El hombre retrocedió ligeramente, sorprendido por la fuerza con la que la opinión pública podía volverse en su contra. Mientras tanto, Lucía observaba a sus compañeros hablar y sintió que algo nuevo se encendía dentro de ella. Ya no era solo víctima del desprecio de Vanessa, sino parte de un grupo que por primera vez levantaba la voz. Alejandro colocó una mano en la espalda de Lucía, transmitiéndole la certeza de que no necesitaría enfrentar esta tormenta sola.
Fue entonces cuando un tercer periodista lanzó una pregunta que congeló a todos. ¿Planean organizar una denuncia colectiva? La sorpresa fue general. Los empleados se miraron entre sí, inseguros, pero con un destello de posibilidad en los ojos. Lucía no sabía qué responder, pero antes de que pudiera abrir la boca, Alejandro habló en voz alta, afirmando que la familia apoyaría, o él apoyaría por su cuenta, cualquier acción legal que protegiera la dignidad de los trabajadores. Su padre lo fulminó con la mirada, horrorizado por la implicación económica y social de esas palabras, pero Alejandro no retrocedió. Lucía lo observó con el corazón acelerado. Aquel hombre estaba dispuesto a perder fortuna, reputación y poder con tal de hacer lo correcto. Y eso, aún en medio de su miedo, le dio una fortaleza que nunca creyó tener. Las palabras de Alejandro, apoyando públicamente una denuncia colectiva, generaron una reacción en cadena entre los presentes. Algunos invitados, incómodos por la exposición de la verdad, intentaron abandonar el lugar apresuradamente, cubriéndose el rostro para evitar aparecer en las cámaras. Otros, en cambio, comenzaron a mostrar signos de empatía, especialmente aquellos que jamás habían imaginado que detrás del glamour de los eventos sociales existiera un ambiente de humillación constante hacia los trabajadores. Lucía sintió una mezcla de vértigo y esperanza. Por primera vez, el dolor que había cargado silenciosamente parecía tener un eco, una respuesta real en el mundo exterior. Pero también temía que la situación creciera demasiado rápido, llevándola a un conflicto para el cual no sabía si estaba preparada emocionalmente. La señora Emilia, con manos temblorosas, sostuvo el micrófono improvisado que uno de los periodistas le acercó y dijo que no buscaban venganza, sino respeto. Aquellas palabras, simples y claras, resonaron con más fuerza que cualquier acusación elaborada. Lucía se encontró a sí misma asintiendo, sintiendo que esa frase representaba exactamente lo que ella había deseado durante años sin atreverse a expresarlo. Alejandro, observando a ambos grupos, empleados y prensa, comprendió que ese día estaba marcando una línea definitiva entre el mundo al que había pertenecido y el que estaba dispuesto a construir. Su padre, al fondo, frunció el ceño y murmuró algo a su abogado, visiblemente preocupado por las consecuencias legales y mediáticas que podrían derivarse de aquella declaración pública. De repente, uno de los empleados más jóvenes señaló con nerviosismo hacia el extremo de la calle. Varios automóviles de la familia de Vanessa estaban llegando, y con ellos una ola de tensión aún más densa. Sus parientes eran conocidos por su influencia y por manejar conflictos con agresividad silenciosa pero efectiva. Lucía sintió que su respiración volvía a acelerarse, temiendo que ahora el peso de un nuevo enfrentamiento recayera sobre ella. Alejandro notó su inquietud y le tomó la mano nuevamente, apretándola con firmeza. «No estás sola. Pase lo que pase, voy a estar aquí», susurró, intentando calmar el temblor que recorría sus dedos. Pero incluso con ese apoyo, el ambiente se cargó de un nuevo tipo de electricidad, la que precede al choque entre dos fuerzas poderosas. Los autos de la familia de Vanessa se detuvieron frente a la iglesia con una brusquedad que anunciaba conflicto. De las puertas bajaron sus padres, hermanos y dos tíos bien conocidos por sus conexiones con figuras políticas y empresariales. La madre de Vanessa, con un traje impecable y un peinado sin una sola hebra fuera de lugar, avanzó con pasos calculados hacia la multitud, adoptando esa expresión rígida que usaba cada vez que había que controlar un daño social. Los fotógrafos se abalanzaron hacia ella en busca de declaraciones, pero la mujer los ignoró, enfocándose únicamente en la imagen de Lucía tomada de la mano de Alejandro. «Esto es una vergüenza», declaró con voz baja y venenosa. Su mirada se deslizó sobre la empleada como si quisiera borrar su existencia del paisaje.
Esa tensión heló el ambiente, provocando que Lucía se aferrara un poco más a la mano de Alejandro. El padre de Vanessa, un hombre corpulento con mirada autoritaria, se acercó a Alejandro con la intención de intimidarlo públicamente. «Has humillado a nuestra familia», dijo entre dientes, sin importarle que los micrófonos captaran cada palabra. «Vas a pagar por esto, por arruinar el nombre de mi hija». Alejandro no retrocedió ni un centímetro. La imagen de Lucía, siendo golpeada dentro de la iglesia, seguía quemándole la memoria. «No la humillé yo, ella humilló a todos los que tocó», respondió con frialdad. El padre de Vanessa dio un paso más, bajando la voz para que solo Alejandro lo escuchara. Insinuó que emprenderían acciones legales, no solo contra Lucía, sino contra él por difamación y daños económicos. La amenaza era clara, pero Alejandro no se movió. Sabía que ese enfrentamiento era inevitable. La señora Emilia, nuevamente, mostró un valor inusual al colocarse entre Lucía y la familia de Vanessa, como si quisiera protegerla del impacto de aquellas miradas acusadoras. Los periodistas captaron aquel gesto maternal, y la imagen comenzó a expandirse entre los presentes como un símbolo de resistencia silenciosa. Lucía, aunque aterrada, sintió que algo en su interior comenzaba a fortalecerse. No estaba sola, no era solo una empleada, sino una persona con una red de apoyo inesperada. Sin embargo, la tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los hermanos de Vanessa señaló a Lucía y gritó que ella era la culpable de todo, que seguramente había seducido a Alejandro para escalar socialmente. El insulto cayó como un golpe físico. Alejandro, con el rostro endurecido, respondió que Lucía no tenía nada que demostrar, mientras los periodistas registraban cada segundo del choque entre ambas familias. El aire parecía volverse irrespirable cuando las dos familias se enfrentaron como si estuvieran en un campo de batalla social, cada palabra cargada de veneno, orgullo y años de jerarquías rígidas. Lucía sintió que la acusación del hermano de Vanessa le atravesaba el pecho, dejándola sin aire. No sabía dónde mirar. Cualquier dirección estaba llena de ojos juzgándola. Alejandro dio un paso adelante, colocándose justo frente a ella, como un escudo que absorbía los golpes verbales que seguían lanzando desde la familia rival. «Basta», dijo con un tono tan firme que incluso los reporteros bajaron la voz. «Lucía no les hizo nada. Ella es la única inocente en todo esto». Vanessa, que había permanecido en segundo plano observando la escena, soltó un bufido incrédulo y avanzó, con el vestido manchado y la expresión irreconocible por la mezcla de rabia y vergüenza. Vanessa se detuvo apenas a 1 metro de Lucía, clavándole una mirada afilada que parecía buscar cualquier grieta para destrozarla emocionalmente. «¿Qué le diste?», preguntó con voz tensa, casi rota. «¿Qué le hiciste para que tirara su vida por la borda?». Lucía tragó saliva, incapaz de responder. Su corazón golpeaba tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Alejandro intervino antes de que ella pudiera abrir la boca. «Ella no me dio nada. Yo fui quien abrió los ojos», afirmó. Vanessa soltó una carcajada amarga que resonó en toda la escalera de la iglesia. «Por favor, no seas ridículo, Alejandro. Tú naciste para esto, para el lujo, para estar arriba, no para arrastrarte con gente que no pertenece a nuestro mundo». Fue un comentario que condensó toda la ideología clasista que había sostenido su relación durante años. Pero algo cambió en el ambiente cuando Lucía finalmente levantó la mirada. No habló con fuerza, ni con rabia, ni con superioridad. Solo dijo, con la voz temblorosa pero sincera, que ella no quería destruir nada, que jamás buscó el amor de Alejandro, y que si él deseaba volver a su antigua vida, ella se apartaría sin reproches. Aquella honestidad cruda desarmó a todos por completo. Incluso los periodistas que buscaban drama se quedaron en silencio por un segundo.
Vanessa abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Su narrativa de seducción y manipulación se derrumbaba frente a aquella humildad real. Alejandro miró a Lucía con una expresión que nadie había visto en él, ternura mezclada con respeto profundo. Y en ese instante, los presentes entendieron que el escándalo había cambiado de forma. Ya no era un acto impulsivo, sino una declaración emocional imposible de revertir. La sinceridad de Lucía pareció atravesar la capa superficial y arrogante que siempre rodeó a Vanessa. Por un momento, la joven rica titubeó, como si aquella humildad le recordara un lugar dentro de sí que hacía años había enterrado bajo capas de orgullo y expectativas sociales. Sin embargo, ese destello de vulnerabilidad se apagó rápidamente cuando vio a los periodistas apuntando cada reacción suya. Ajustó el vestido rasgado, levantó el mentón y volvió a aferrarse a su personaje de superioridad. «No te hagas la inocente», escupió con frialdad. «Tú arruinaste mi boda». Lucía sintió el golpe emocional, pero esta vez ya no retrocedió. La presencia de sus compañeros, el apoyo de la señora Emilia y la postura firme de Alejandro le daban un valor que desconocía. «Yo no arruiné nada», respondió con suavidad. «Solo fui humillada». Aquel contraste entre agresión y calma fue tan evidente que varios invitados desviaron la mirada. El padre de Inducentus, Vanessa, aprovechó el momento para intentar retomar el control, exigiendo que la prensa se retirara y declarando que la familia tomaría medidas drásticas para limpiar su reputación. Pero los periodistas no parecían dispuestos a irse. El escándalo había crecido demasiado y ahora había denuncias, testimonios y un conflicto entre clases sociales que elevaba el drama a un nivel nacional. Alejandro, viendo que la situación comenzaba a salirse de control en un sentido peligroso, decidió tomar una decisión drástica. Dijo que él y Lucía se irían del lugar inmediatamente, que el enfrentamiento no continuaría allí, en medio del caos público. Tomó la mano de Lucía con firmeza, igual que lo había hecho dentro de la iglesia, solo que esta vez hubo un gesto adicional. La atrajo hacia él, colocándola bajo su brazo para protegerla de las cámaras y los empujones. Pero irse no resultó tan sencillo. Cuando intentaron descender por las escaleras, un grupo de reporteros y algunos miembros de ambas familias bloquearon parcialmente el paso, ya sea para obtener una mejor toma o para impedir que se marcharan sin resolver la disputa. Lucía sintió un nuevo ataque de ansiedad al ver el tumulto creciente, como si las escaleras se convirtieran en un laberinto imposible de atravesar. Alejandro, notando el temblor en su brazo, apretó su mano y le dijo que confiara en él. Fue entonces cuando el inesperado ocurrió. Varios empleados del servicio, incluido el camarero joven y otras mujeres que solían trabajar tras bambalinas, se adelantaron y formaron un corredor humano alrededor de Lucía y Alejandro. No tenían fuerza ni poder social, pero tenían algo más importante: la decisión de defender a una de los suyos. El corredor humano formado por los empleados sorprendió a todos, incluso a los periodistas que por un instante bajaron las cámaras ante la fuerza inesperada de aquella escena. No era común que trabajadores de servicio se interpusieran entre la élite y sus conflictos, pero algo en el ambiente había cambiado. Ya no se trataba solo de una boda fallida, sino de años de silencios rotos. Lucía caminó en medio de aquel pasillo improvisado, sintiendo que cada paso la alejaba del papel de víctima que le habían impuesto y la acercaba a una dignidad que por fin podía sostener. Alejandro la acompañaba con una determinación casi protectora, mirando a cada persona que osaba acercarse demasiado. A medida que avanzaban, algunos invitados apartaban la mirada, avergonzados por haber sido cómplices pasivos de tantas injusticias. La familia de Vanessa, al ver que perdían control sobre la narrativa,
Intentó abrirse paso entre los empleados para bloquear la salida. Pero esta vez, los trabajadores no retrocedieron. Rosa, la compañera más cercana de Lucía, extendió un brazo con firmeza y aunque su voz temblaba, dijo que ya no permitirían más humillaciones. Fue un momento que estremeció incluso a quienes no la conocían. Una empleada pequeña y sin poder enfrentándose a una de las familias más influyentes de la ciudad. Vanessa dio un paso adelante, lista para empujarla a un lado, pero Alejandro se interpuso antes de que ocurriera, mirándola con una frialdad que nunca antes había dirigido hacia ella. «No vuelvas a tocar a nadie del servicio», dijo con voz baja, apenas audible, pero lo suficientemente afilada para cortar el aire. Finalmente, con ayuda del personal, Lucía y Alejandro lograron avanzar hasta el borde de las escaleras, donde un pequeño auto utilitario esperaba, uno que había sido usado por el equipo de servicio para transportar utensilios. No era lujoso, no brillaba como los autos de las familias presentes, pero representaba libertad. Lucía dudó un instante antes de entrar, mirando hacia atrás como si esperara que la realidad la reclamara de vuelta. Entonces vio a la señora Emilia sonreírle con lágrimas en los ojos, a Rosa levantando el pulgar con valentía y a sus demás compañeros formando un muro protector. Ese apoyo inesperado le dio el impulso final para subir al coche. Alejandro cerró la puerta detrás de ella y, tras una última mirada desafiante hacia ambas familias, entró por el otro lado. Lo que ocurriría después estaba lejos de estar claro, pero por primera vez el camino era suyo. Cuando el auto arrancó, dejando atrás el caos, Lucía sintió un peso enorme caer de sus hombros, aunque la sensación de seguridad era todavía frágil. El vehículo avanzó lentamente entre la multitud, mientras algunos periodistas intentaban correr detrás para obtener más imágenes, pero el conductor, un empleado mayor que había decidido ayudarlos sin dudar, maniobró con habilidad hasta incorporarse al tráfico. Adentro del coche, el silencio era espeso. Lucía miraba sus manos temblorosas, tratando de comprender cómo su vida había cambiado tanto en cuestión de minutos. Alejandro, sentado a su lado, también respiraba profundamente, como si cada inhalación fuera un intento de reconstruir su identidad fuera de las expectativas de su familia. «Lo siento», murmuró Lucía sin mirarlo. «No quería que lo perdieras todo por mi culpa». Alejandro giró hacia ella con una expresión suave, aunque cansada. «No lo he perdido todo», respondió él. «Solo dejé ir lo que nunca fue mío». Aquella frase, tan simple y tan real, hizo que Lucía levantara los ojos. Ella vio en su mirada no un hombre impulsivo, sino alguien liberado, alguien que había vivido años atrapado en un molde que no le pertenecía. Por primera vez, Alejandro parecía ser el mismo. Sin embargo, la inquietud no desapareció del todo. Lucía sabía que afuera los esperaba un mundo que no tendría piedad con ellos. «La prensa, tu familia, Vanessa», dijo en voz baja, enumerando los problemas que amenazaban con alcanzarlos. Alejandro tomó su mano nuevamente, esta vez con más calma que urgencia. «Lo enfrentaremos juntos», respondió, como si esa promesa fuera un ancla que mantenía a raya el caos exterior. El auto los dejó finalmente en una pequeña calle lejos del centro, donde el ruido mediático no alcanzaba. Cuando bajaron, el aire fresco golpeó el rostro de Lucía y por un instante sintió que podía respirar correctamente. Caminaron unos pasos sin hablar, intentando procesar la magnitud del día. Pero el silencio fue interrumpido por una llamada en el teléfono de Alejandro. Era su madre. Él dudó antes de responder, temiendo una discusión, pero al contestar escuchó una voz quebrada que no esperaba. Ella no lo reprendió. No lo insultó, solo dijo: «Hijo, vuelve a casa cuando puedas. Quiero entenderte y quiero disculparme con Lucía».
Esas palabras dejaron a Alejandro paralizado de sorpresa. Lucía, al escuchar parte de la conversación, sintió una mezcla de esperanza y temor. Una pequeña puerta se estaba abriendo, pero detrás de ella aún había un largo camino por recorrer. Alejandro guardó el teléfono con manos temblorosas. La voz de su madre, tan distinta a la frialdad habitual, le había removido algo profundo. «Quiere conocerte, quiere disculparse», murmuró mirando a Lucía como si aún no entendiera del todo que aquello era real. Lucía bajó la mirada, no por desconfianza, sino por la incertidumbre que le causaba enfrentarse a una familia que había visto humillarla sin intervenir. «No sé si estoy lista», admitió con un hilo de voz. Alejandro se acercó un poco más, inclinándose para que ella lo escuchara claramente. «No tienes que estar lista hoy, ni mañana. Iremos a tu ritmo». Sus palabras fueron tan delicadas que Lucía sintió un calor inesperado en el pecho, una emoción que no sabía si era alivio, gratitud o un inicio tímido de confianza. Por primera vez desde la boda fallida, respiró sin dolor. Mientras caminaban por aquella calle silenciosa, alejados del lujo que siempre había definido la vida de Alejandro, comenzaron a hablar de cosas pequeñas. De cómo Lucía había llegado a trabajar para la familia, de los sueños que nunca contó por miedo a que parecieran ridículos, y de cómo Alejandro llevaba años sintiéndose sofocado por expectativas ajenas. La conversación era torpe, pero verdadera. A cada frase, Lucía notaba cómo la tensión inicial se aflojaba, como si ambos se despojaran lentamente de las identidades que les había impuesto la sociedad. Alejandro incluso sonrió por primera vez en todo el día, un gesto cansado pero honesto. «Nunca imaginé que me sentiría más libre en una calle cualquiera que en mi propia mansión», confesó. Lucía sonrió de vuelta, aunque tímidamente, sintiendo que la vida le estaba mostrando un camino que jamás se había permitido mirar. Sin embargo, la calma no duró demasiado. En la esquina de la calle, un auto estacionado de forma sospechosa llamó la atención de Alejandro. No era un vehículo de lujo, pero tampoco parecía pertenecer al barrio. Antes de que pudieran reaccionar, dos periodistas salieron del auto con cámaras en mano, acercándose apresuradamente. «Lucía, Alejandro, van a vivir juntos. ¿Qué pasará con la denuncia?». Lucía retrocedió de inmediato, sintiendo que la angustia volvía a subirle por la garganta. Alejandro se colocó delante de ella instintivamente, pero los periodistas seguían avanzando, buscando una declaración que pudiera encabezar los titulares de la noche. El ruido de los clics y los flashes reinició el mismo ciclo de estrés que Lucía había dejado atrás hacía apenas unos minutos. La realidad les recordaba que el conflicto no había terminado. Los periodistas continuaron acercándose con una intensidad que rompía cualquier límite de privacidad. Alejandro levantó una mano pidiendo distancia, pero ellos no retrocedieron. Al contrario, avanzaron aún más rápido, como depredadores que habían encontrado una nueva oportunidad. Lucía sintió que sus piernas comenzaban a temblar y que un mareo borroso nublaba los bordes de su visión. Era demasiado, demasiadas cámaras, demasiadas voces, demasiada exposición para alguien que había pasado su vida entera intentando no llamar la atención. Alejandro se dio cuenta de inmediato y giró para sostenerla, colocando una mano firme en su espalda. «Por favor, basta», dijo con un tono grave que intentaba contener su creciente frustración. Pero la prensa, alimentada por el olor de un escándalo mayor, no tenía intención de detenerse. Fue entonces cuando una vecina del barrio, una mujer mayor con cabello recogido y un delantal todavía puesto, salió de una de las casas y se interpuso entre los periodistas y la pareja. «Déjenlos respirar, carajo», exclamó con fuerza, extendiendo los brazos como si protegiera a hijos propios.
Los periodistas quedaron momentáneamente desconcertados por la aparición de aquella figura inesperada. La mujer, llamada Doña Marta por quienes la conocían, miró a Lucía con una ternura que contrastaba brutalmente con la agresividad mediática. «Pobrecita, está pálida», murmuró, y luego volvió a mirar a los reporteros con una mirada que desafiaba incluso a la élite. «Váyanse de aquí o voy a llamar a todos los vecinos. Nadie tiene derecho a acosar a una muchacha así». Su valentía descolocó tanto a la prensa que algunos comenzaron a dudar si debían seguir grabando. Aprovechando esa breve distracción, Alejandro tomó a Lucía del brazo y la guió hacia la casa de Doña Marta, quien asintió rápidamente y les abrió la puerta sin hacer preguntas. Una vez dentro, la diferencia fue inmediata: silencio, olor a café recién hecho y el calor de un hogar sencillo pero lleno de vida. Lucía se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con ambas manos, mientras trataba de controlar su respiración entrecortada. Doña Marta le puso una taza caliente entre los dedos y dijo: «Tómate un minuto, hija». Alejandro observó la escena con una mezcla de alivio y frustración por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Pero también sintió algo más: una gratitud inmensa hacia aquella desconocida que había intervenido sin esperar nada a cambio. Era una muestra de que, fuera del mundo de la élite, aún existía humanidad desesperadamente necesaria. Mientras Lucía sostenía la taza con manos aún temblorosas, Doña Marta se sentó frente a ella y le dio unas palmaditas suaves en el hombro. «No te preocupes, mi niña. Nadie tiene derecho a rodearte así», dijo con una calidez que contrastaba profundamente con el trato que Lucía había recibido durante la boda. Alejandro observó a la anciana con un respeto sincero. Nunca imaginó que alguien completamente ajeno a su mundo intervendría con tanta determinación. Doña Marta se volvió hacia él y añadió: «Tú también necesitas aire, muchacho. Te ves como si cargaras un edificio entero sobre la espalda». Alejandro soltó un suspiro largo, consciente de que esas palabras eran más ciertas de lo que quería admitir. La casa olía a pan recién horneado y a café, y aquella simple normalidad parecía un refugio inesperado. Doña Marta, curiosa pero amable, preguntó qué había pasado, aunque era evidente que ya había visto algo en las noticias. Alejandro explicó resumidamente que había detenido su boda a causa de una injusticia. La mujer lo miró con una expresión de aprobación sorprendida. «Entonces hiciste lo correcto», dijo sin dudar. Esa afirmación, tan directa y libre de juicios sociales, tuvo un impacto inesperado en Lucía, que sintió cómo sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas nuevamente. Pero esta vez no era ansiedad, sino alivio. Alejandro tomó asiento junto a ella y le tocó la mano con suavidad, como si quisiera recordarle que estaban juntos en aquello. «No sé qué va a pasar ahora», admitió él en voz baja. «Lo que tenga que pasar», respondió Doña Marta. «La vida no se destruye en un día, pero a veces se reconstruye empezando por el momento más difícil». Fue entonces cuando el teléfono de Alejandro volvió a sonar, esta vez con un tono distinto. Un mensaje de su madre que decía que la familia de Vanessa estaba presionando para dar una conferencia de prensa y culpar a Lucía de arruinar la boda y la reputación de una joven inocente. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Mostró el mensaje a Lucía, quien palideció de inmediato, sintiendo que el mundo volvía a cerrarse sobre ella. «No puedo enfrentar algo así», murmuró con voz quebrada. Alejandro tomó aire profundamente, comprendiendo que el momento de huir había terminado. Levantó la mirada y dijo: «Entonces yo lo haré por ti». Doña Marta asintió con gravedad, como si hubiera esperado esa decisión. La situación estaba a punto de pasar a una nueva fase, una más pública y definitiva. Alejandro sabía que enfrentarse a la conferencia de prensa de la familia de Vanessa
significaba entrar en un campo minado donde cada palabra podría ser usada en su contra. Sin embargo, también sabía que guardar silencio permitiría que Lucía fuera destruida públicamente sin tener culpa alguna. Mientras doña Marta les ofrecía un pequeño cuarto donde podrían descansar unos minutos, él comenzó a redactar una breve declaración desde su teléfono, con el corazón golpeándole el pecho. Lucía observaba en silencio, sintiéndose dividida entre el miedo y la gratitud. «No, deberías hacerlo por mí», susurró, aunque su voz sonaba más como un ruego que como una objeción real. Alejandro levantó la mirada y respondió con una calma inesperada. «No lo hago por ti solamente, lo hago por lo que es justo, lo hago por mí también». Horas más tarde, Alejandro se presentó frente a los medios en una pequeña plaza cercana, lejos del dominio de ambas familias, pero lo suficientemente pública para que la verdad pudiera escucharse. Las cámaras se encendieron apenas lo vieron aparecer. Él se plantó con firmeza y declaró que no habría ninguna boda porque no podía unir su vida a alguien que humillaba y lastimaba. Dijo claramente que Lucía no tenía responsabilidad alguna, que nunca hubo manipulación y que cualquier versión que buscara culparla sería una mentira destinada a salvar apariencias. Sus palabras resonaron con la fuerza de alguien que había encontrado, por fin, su propia voz. Cuando terminó, no aceptó preguntas. Simplemente dio media vuelta y se marchó, dejando a los periodistas desconcertados, pero con una historia que volteaba por completo la narrativa que la familia de Vanessa pretendía imponer. Un mes después, la vida de Lucía había cambiado de forma inesperada. Ya no trabajaba en la mansión. Alejandro le había ofrecido apoyo mientras se estabilizaba, pero ella había insistido en buscar trabajo por su cuenta para no depender de él. Encontró empleo en un pequeño café de barrio donde la trataban con respeto y cariño. Alejandro, por su parte, se distanció de los negocios familiares y comenzó a ayudar en proyectos comunitarios que antes ignoraba. Aunque aún enfrentaban miradas críticas y rumores persistentes, un nuevo tipo de rutina se había formado entre ellos. Conversaciones tranquilas, caminatas sin cámaras siguiéndolos, silencios cómodos. Lucía descubría de a poco que podía confiar, y Alejandro aprendía que la libertad verdadera no se compra, se construye. Con el paso de los años, la historia que había comenzado en una boda rota se transformó en un recuerdo distante, casi irreconocible para quienes habían vivido aquel caos. Lucía ahora administraba el café donde alguna vez fue empleada, un lugar lleno de plantas, luz cálida y mesas ocupadas por estudiantes, vecinos y trabajadores que encontraban en ese espacio un respiro del mundo. Alejandro la ayudaba algunos días, no como un millonario que descendía a un barrio humilde, sino como un hombre que finalmente había encontrado en la simplicidad una vida auténtica. La relación entre ambos creció despacio, sin prisa, construida sobre la base de algo que jamás habría surgido en la élite: humanidad. Y aunque las cicatrices del pasado seguían ahí, ya no dolían. Eran pruebas de que habían sobrevivido. Una tarde de lluvia suave, mientras cerraban el café, apareció en la puerta una mujer de vestido sencillo y mirada tímida. Lucía tardó unos segundos en reconocerla. Era la madre de Alejandro. Habían pasado años desde que la vio por última vez, y aunque su presencia siempre había despertado nervios en Lucía, esta vez sintió algo distinto. La mujer se acercó despacio, sin escoltas ni joyas llamativas, y con voz quebrada dijo: «Quería agradecerte por no rendirte cuando todos te tratamos injustamente». Lucía sintió un nudo en la garganta. Alejandro, que limpiaba una mesa cercana, se acercó de inmediato, sorprendido por la visita. Su madre lo miró con ojos llenos de arrepentimiento y continuó: «Y quería decirles que fui yo quien permitió que la verdad saliera a la luz».
y fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Cuando la lluvia se volvió más intensa, los tres pasaron al interior del café. Allí, bajo el suave sonido del agua golpeando el vidrio, la madre de Alejandro confesó que la familia se había fragmentado desde el escándalo, pero también admitió que había sido necesario. La estructura que habían sostenido por generaciones estaba construida sobre apariencias frágiles. Me tomó tiempo entenderlo, dijo con una sonrisa tibia, pero ustedes dos me dieron una lección que jamás hubiera imaginado aprender. Lucía, aunque aún tímida, sintió que algo en su corazón se acomodaba en paz. Aquel círculo que había comenzado el día de la boda con gritos y humillación, ahora se cerraba con una disculpa sincera y una reconciliación suave como la lluvia que caía afuera. Antes de irse, la mujer tomó las manos de Lucía con delicadeza. Alejandro era infeliz y yo nunca lo vi, murmuró. Gracias por mostrarle un camino distinto. Lucía bajó la mirada, conmovida, y respondió con honestidad, él también me salvó a mí. Y en ese intercambio silencioso, Alejandro comprendió que el legado de todo lo que vivieron no era el escándalo, ni la ruptura, ni las acusaciones. Era la transformación que ambos habían experimentado, él encontrando su verdad y ella descubriendo su valor. Cuando la mujer se marchó bajo la lluvia, Lucía y Alejandro se quedaron en la puerta, observando cómo las luces reflejaban sobre el suelo mojado. Él tomó su mano, esta vez sin miedo, sin prisa, sin testigos, y dijo con voz suave, si esta historia te conmovió, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite un milagro.